Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto de inauguración de las quintas jornadas jurídicas de Sarria. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, señor director de Justicia de la Xunta de Galicia, excelentísimos señores magistrados, ponentes, invitados y asistentes a estas quintas jornadas jurídicas de Sarria que vamos a iniciar en el día de hoy con este acto de inauguración. En primer lugar, quiero en nombre del Concello de Sarria y en el mío propio darles a todos la bienvenida a la Villa de Sarria, deseándoles una muy agradable estancia entre nosotros, así como mis mejores deseos para que sean muy fructíferas desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, desde el estudio y examen de un tema de tanta importancia y trascendencia como el que vamos a tratar estos días. Una vez más, al iniciar estas quintas jornadas jurídicas, quiero manifestar mi más sincero y profundo reconocimiento y, sobre todo, agradecimiento para el excelentísimo señor don Román García Varela, coordinador y hacedor de estas jornadas jurídicas desde su primera edición, ya que sin su dirección y, sobre todo, su liderazgo, no sería posible alcanzar el nivel de excelencia logrado en tan solo 5 ediciones, lo cual pone de manifiesto que no solamente es apreciado y querido por todas las gentes de Sarria, sino también por todas las personas que integran el mundo jurídico al más alto nivel, de lo cual nos sentimos todos muy orgullosos. Gracias por ello, Román, y gracias, Román, por toda la generosidad demostrada en estas 5 ediciones con el pueblo de Sarria, del que siempre te has enorgullecido y del que siempre has sido un embajador activo allí donde te encuentres. Todos deseamos que estas jornadas jurídicas de Sarria, en la que tanto empeño e ilusión pones todos los años y en la que has involucrado a los mejores profesionales y leales amigos tuyos, gocen de tu activa participación, mucho más este año cuando feliz y satisfactoriamente has superado unos difíciles momentos de incertidumbre. Espero, deseo y estoy seguro, como todos los sarrianos, que continuarás coordinando estas jornadas por mucho tiempo, porque, Román, aquí en Sarria, en tu pueblo, te necesitamos. También he de agradecer, como no, al excelentísimo señor don Pascual Sala, que nos ha acompañado en las 5 ediciones de estas jornadas, que desde sus altas responsabilidades de Estado haya dejado un hueco y aceptado nuestra invitación para presidir e inaugurar estas quintas jornadas. Gracias por ello, Pascual. Así como a la Diputación Provincial de Lugo, por la importante e imprescindible ayuda que nos ha prestado y sin cuya colaboración, tanto económica como técnica, sería también difícil su celebración. También he de agradecer la colaboración de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, así como del Foro Jurídico Sarriano, y a todos ellos y a todos los participantes y asistentes invitados, muchas gracias. Estas quintas jornadas están dedicadas a un tema muy importante y de permanente actualidad, como es el derecho de familia, nulidad, separación y divorcio. Para ello hemos confeccionado un amplio programa de ponencias y mesas redondas con la colaboración de importantes ponentes del mundo jurídico. A todos ellos quiero agradecer su desinteresada participación y colaboración en estas quintas jornadas. A todos y a todas os deseo una agradable estancia en esta Villa de Sarria y por ello muchas gracias a todos. Seguidamente tiene la palabra en nombre de la Xunta de Galicia su director general, don Juan José Martín. Buenos días, muchas gracias, querido Claudio. Buenos días, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional. Querido Claudio, gracias de nuevo. Es la tercera vez que acudo a Sarria, en otras ocasiones a la clausura de las jornadas, de las ya quintas jornadas, con lo cual entiendo que tienen una proyección, una consolidación de presente y una proyección de futuro y, por supuesto, saludar y exhortar a don Román García Varela para que con su imprescindible presencia y colaboración se puedan seguir haciendo. Desde el punto de vista institucional, lo que me corresponde en primer lugar es disculpar la asistencia del consellero, quien creo que hasta el día de ayer tenía comprometida la presencia y ya ha delegado en mí la asistencia a este acto formal. Como decía antes, en estas quintas jornadas, viendo cuáles son las ponencias, como siempre, con unos ponentes que son un claro referente jurisprudencial y doctrinal de nuestro país,
me llama la atención porque la casualidad ha hecho que se aglomeren en Galicia, en nuestra comunidad autónoma, el 11º Congreso Notarial de España, celebrado en La Toja en esta misma semana, aunque comenzó el domingo pasado, creo que ha finalizado todavía el martes, y también ahí se han tratado diversas cuestiones relacionadas con el derecho de sucesiones y el derecho de familia. Lo cierto es que, desde el punto de vista, como me corresponde, de la representación de la Xunta de Galicia y hablando en nombre, por tanto, del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, sí decirles, para todos ustedes, supongo que muchos lo saben de sobra, mucho mejor que yo, que nuestra comunidad tiene un derecho foral, un derecho civil propio, que aunque inicialmente fue discutido por ser fundamentalmente su raíz de tipo consuetudinario, normas que circulaban alrededor de la familia, casi exclusivamente la familia, con una profunda raíz agraria, como era lógico, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero lo cierto es que esta discusión fue zanjada cuando precisamente un ministro gallego, don Saturnino Álvarez de Bugallal, pontevedrés, siendo ministro de Gracia y Justicia en el año 1880, incluyó en la elaboración de los apéndices de derecho foral también a nuestra comunidad, hoy nuestra comunidad, entonces al territorio gallego. Después de muchos avatares, aquellos apéndices únicamente había fructificado el de Aragón, se llegó así a positivizar una denominada compilación de derecho civil gallego en el año 63, que luego, tras la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Galicia, ya se incorporó al que podríamos denominar ordenamiento jurídico de nuestra comunidad autónoma, con posterioridad y en desarrollo de la competencia que el Estatuto atribuye, porque el 149 de la Constitución, aun siendo el derecho civil obviamente de competencia estatal, si permite la modificación, conservación y desarrollo del derecho civil allí donde existiere, en función de esa competencia se han promulgado dos leyes, la de 1995 por el Parlamento gallego, obviamente, la de 1995 y la vigente del año 2006. En paralelo a la actividad de producción legislativa del Parlamento gallego, en el año 99 se había constituido, a través de un decreto de la Xunta, una comisión de estudio de derecho civil de Galicia, con ese ánimo de poder desarrollar las instituciones propias de nuestra comunidad. Esta comisión se ha vuelto a revitalizar el año pasado y, aprovechando, por así decir, que han pasado 5 años desde la vigencia de la ley gallega del año 2006, dentro de esa comisión, que es una comisión plural en que están representantes de las universidades gallegas, de los colegios de abogados, de procuradores, del Consejo de la Cultura, es decir, de todas aquellas instituciones que tienen algo que ver con el mundo del derecho, como decías, nos hemos propuesto el elaborar o el estudiar hasta 9 ponencias en las cuales, por ejemplo, parejas de hecho o el tema de custodia compartida son un claro referente mediático, sin olvidar el tomarle el pulso a cómo está sirviendo a la sociedad gallega la regulación en derecho de sucesiones. Por ejemplo, ha sido muy discutido en su momento el que se haya bajado a 1/4 la legítima estricta en nuestra comunidad, o las cuestiones de derechos reales, las cuestiones de contrato. Entonces, esta comisión, que es una comisión asesora del Ejecutivo, distinta obviamente a las comisiones parlamentarias que se pudieran constituir para la revisión quinquenal, que es un desideratum de la propia ley, que contiene la propia ley, para tomar el pulso, por así decir, a cómo estamos a día de hoy en esta materia y si es necesaria algún tipo de modificación o no, la Xunta de Galicia, como decía, y me estoy reiterando, el año pasado ha reconstituido la Comisión de Derecho Civil de Galicia y en ello estamos trabajando. Bien, ya para finalizar, reiterar mi agradecimiento personal, y permítame que me
detenga un momento en darle las gracias por el trato siempre personal, afable, directo de Claudio. Decirle que, desde luego, al igual que siempre nos hemos referido con total justicia a don Román como artífice del inicio y la consecución cada año de estas jornadas, tú, Claudio, creo que has sido pues también, por así decirlo, el alma mater de estas jornadas. En este sentido, y desde mi punto de vista personal, pero yo creo que también desde el institucional, darte las gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Tiene la palabra don Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional. Está ya abierto, ¿no? Sí. Bien, buenos días, señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos. Por encontrarnos una vez más en este año 2011 en estas quintas jornadas del jurídicas del Ayuntamiento de Sarria. Debo, en primer lugar, reconocer ante ustedes la sarrianidad, es así como se dice, de nuestro querido amigo y compañero Román García Varela, a quien se debe precisamente la iniciativa de haber producido estas jornadas a partir del año, como he dicho antes, 2007. Y estas jornadas han ido paulatinamente, ustedes que en general han asistido a todas ellas, por lo que veo, han ido adquiriendo un gran peso jurídico y un gran interés que inclusive ha trascendido, como es lógico, no solamente a las poblaciones de alrededor, no solamente a Galicia, sino a toda España. Hoy día las jornadas jurídicas del Ayuntamiento de Sarria constituyen, y no exagero, un verdadero acontecimiento en el mundo del derecho, porque se trata de unas jornadas desde que empezaron en 2007, como también ustedes han podido corroborar, donde se han abordado temas de profunda actualidad y además con un criterio totalmente independiente y un criterio totalmente purificador, por así decirlo, y contributivo al desarrollo del derecho. Desde las primeras jornadas, donde se estudiaron aspectos muy importantes de la función judicial, de lo que significa el control jurisdiccional que se realiza a través de las resoluciones de los jueces, tanto sean ordinarios como constitucionales, porque son jueces todos dependientes de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y que se estudiaron en estas jornadas de 2007, que entonces se celebraron a iniciativa del alcalde don Antonio García López, las posteriores, tanto las segundas como las quintas inclusive, como saben ustedes, a mi querido compañero de mesa, don Claudio Garrido Martínez. Y también debidos, y he de pronunciar aquí mi agradecimiento explícito, a la verdadera colaboración de la Xunta de Galicia. El director general de Justicia de la Xunta de Galicia está aquí presente y también ha asistido a todas estas jornadas y ha sido su colaboración verdaderamente inestimable, como la de la Diputación, también de Lugo, como ha dicho muy bien el alcalde, don Claudio Garrido, inestimable tanto desde el punto de vista de iniciativa como desde el punto de vista económico. Estas jornadas, vuelvo a retomar el hilo del inicio de mi disertación, se han caracterizado por este estudio monográfico, por así decirlo, no multidisciplinar, sino monográfico, de muchos temas que interesan al derecho, a todos los profesionales del derecho, a esto que hoy se conoce con el mal nombre de operadores jurídicos. Las segundas jornadas que trataron concretamente del urbanismo, importantes, como es aquella famosa sentencia, y por mí no compartida, a pesar de que hoy presida el Tribunal Constitucional, la famosa sentencia 61 de 1997 de 20 de marzo, que introdujo, y menos mal que después la productividad jurídica, por así decirlo, del mundo jurídico español, pues subsanó algo que en principio parecía un verdadero desorden urbanístico en materia de legislación, como era el reconocimiento, por otra parte, de la competencia exclusiva, como prevé el artículo 148 de nuestra Constitución, para las comunidades autónomas de la competencia urbanística, pero con un
por así decirlo, individualización o una individualización de esta potestad legislativa que se tradujo en este reconocimiento y en reducir la potestad del Estado, concretamente, en un aspecto unificador, pero ni siquiera como derecho supletorio, sino como un derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de las comunidades autónomas por sus normas específicas y, además, en tanto en cuanto, concretamente, el entonces texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 no podría derogar precisamente el sistema de distribución que establecía los textos anteriores, con lo que, en cierto sentido, se originó una reviviscencia, por así decirlo, del derecho derogado y, afortunadamente, de los mejores textos que en España han habido respecto de la Ley del Suelo, como era, sobre todo, el texto refundido de 1976. Las terceras, inclusive, se dedicaron a un aspecto tan importante como la responsabilidad civil, y no solamente la responsabilidad civil en su dimensión civilística, por así decirlo, sino también de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, a que se refiere, como saben ustedes, el artículo 106 de nuestra Constitución y el texto el texto de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 3092 de 27 de noviembre. Las terceras jornadas se refirieron concretamente al estudio del medio ambiente, con todas las repercusiones, inclusive que ello implica, con el ejercicio, inclusive la potestad por parte de los ciudadanos, al igual que sucede en materia urbanística, para poder iniciar por propia iniciativa, a través de una acción pública, el control de los actos de la Administración en esta materia, tanto en la urbanística como en esta materia específica del medio ambiente. Y como ha destacado también el alcalde en su intervención anterior, en las actuales se estudia un verdadero examen, por así decirlo, exhaustivo de lo que son precisamente las relaciones conyugales, inclusive en su aspecto económico, en el régimen económico matrimonial, que significa la liquidación de las sociedades gananciales, con un estudio particularizado y en conexión con los temas relativos al divorcio y a la violencia de género, que están, como saben ustedes, de máxima actualidad y, por consiguiente, que van a ser objeto de verdadera consideración, no solamente con el mundo jurídico, sino también, en términos generales, por toda la sociedad. Por consiguiente, este agradecimiento, en primer lugar, a Román García Varela por habérsele ocurrido y haber sostenido con su verdadera afición y su verdadera sarrianidad, vuelvo a repetir el término, el haber hecho posible, estas jornadas que han adquirido un verdadero predicamento en todo el mundo jurídico español. Y también los nuevos agradecimientos con el que termino mi disertación al alcalde, que las ha mantenido, tanto el iniciador como al que las ha mantenido en las 4 jornadas siguientes, inclusive en esta, y también a la Junta de Galicia, que está aquí debidamente representada. Y a todos ustedes, que siempre han tenido la amabilidad y la gentileza y el interés, que es lo importante, por involucrarse dentro de los temas que en estas jornadas, exhaustivas y completas jornadas, se han pronunciado. Muchas gracias, por consiguiente, a todos ustedes. Y ya, como es obligado, quedan inauguradas las 5ª jornadas jurídicas del Ayuntamiento de Sarria. Muy bien. Bien, ahora hacemos un receso hasta las 12 y tenemos ahí un aperitivo en la planta primera. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer, en primer lugar, al alcalde de Sarria, al director general de Justicia, a mi amigo Pascual Sala, todo lo que han dicho sobre mí en la presentación de estas jornadas. Muchísimas gracias. Yo creo que no es para tanto. Por otra parte, tengo que dar un recuerdo también al Foro Jurídico Sarriano, que siempre nos ha ayudado para la celebración de las jornadas, además del Ayuntamiento de Sarria, de la Diputación Provincial de Lugo y de la Xunta de Galicia. Muchas gracias también a todos ellos. Voy a hacer la presentación
de Encarnación Roca. Encarnación Roca, aparte de ser una gran amiga, es una magnífica catedrática de Derecho Civil y magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Ya ha estado aquí con nosotros en otra ocasión y hoy pues, nos va a desarrollar una serie de lecciones jurídicas y de los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el divorcio primordialmente, que son, yo las conozco en parte, son muy interesantes y desde luego van a servir de enriquecimiento para todos nosotros. Tengo un currículum de Encarna que es tan amplio que si lo leo entero la dejo sin tiempo para desarrollar su conferencia, por lo cual me voy a limitar a los puntos más importantes. Encarna, como la llamamos en la Sala Primera del Tribunal Supremo, nuestra amiga y compañera Encarna, se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en el año 1966. Se doctoró en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1972. Ha sido catedrática de Derecho Civil, y sigue siendo, de la Universidad de Barcelona desde el año 1979. En su calidad de catedrática ha dirigido 10 tesis doctorales. Desde el año 2005 es magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo por el quinto turno, que fue creado por la República en el año 1932. Y, aparte de Encarna, se han integrado en el Supremo por este turno magistrados tan importantes, catedráticos tan importantes, como el que durante muchos años, Castanto Beñas, fue presidente del Tribunal Supremo. Encarna ha trabajado en los ámbitos del derecho civil catalán, así como también en el de obligaciones y contratos en el área europea y derecho de familia. Tiene obras relativas a la codificación y el derecho foral, el Código Civil como supletorio de los derechos nacionales españoles, el derecho perplejo, los misterios de los embriones, el genoma humano, familia, familias y derecho de familia, filiación asistida y protección de los derechos fundamentales, derecho de daños, familia y cambio social, la autonomía personal, fundamento de la gestión de los intereses de la tercera edad en Cataluña, crisis matrimonial y arbitraje. En fin, no digo más con respecto a sus obras, a sus participaciones en numerosísimas conferencias, y vamos a empezar las jornadas con esta conferencia, con lo cual Encarna tiene la palabra. Muchas gracias, Román, y gracias por invitarme otra vez a Sarria. Gracias al señor alcalde por todas las amabilidades que tiene con nosotros. Y bien, gracias por invitarme otra vez. Yo tengo que hacer antes una confesión. A mí el derecho de familia no me gusta nada. Y lo digo tan claramente que don Román ha dicho que yo había leído la tesis doctoral en el año 1972. En el año 1972 se esperaba de una mujer que se doctoraba en Derecho que hiciera una tesis sobre derecho de familia. Y yo le dije a mi maestro, el profesor Villavicencio, que aquello a mí no me convencía nada. Un derecho que hacía muchos años que todavía estaba en lo que se había dicho en el año 1898, con una pequeña reforma que había habido en el año 58, a mí no me interesaba lo más mínimo.
Y entonces mi tesis doctoral fue de Derecho de Sucesiones, no fue de Derecho de Familia. No me interesó el derecho de familia hasta que entró en vigor la Constitución, es decir, en un momento en que el reconocimiento, mejor dicho, por la Constitución española de los derechos fundamentales hacía que todo lo que era persona y familia cambiara radicalmente. Es decir, se diera un amplio margen a la libertad de las personas que estaban implicadas en las relaciones familiares y, por tanto, el cambio era radical. Radical hasta el punto de que seguramente la obra en la que yo, perdonen que hable en primera persona, pero es así, en la que yo intento cambiar un poco los planteamientos hasta aquel momento del derecho de familia, que se llama Familia, Familias y Derecho de Familia, está publicada sobre el año 91, más o menos, un artículo en el Anuario de Derecho Civil, plantea ya, a partir de ahí, qué vamos a hacer con eso que llamamos derecho de familia, cuando se ha introducido el divorcio, cuando los cónyuges son iguales, cuando los niños hay que protegerles porque también había entrado en vigor la Convención la Convención Internacional de Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Por tanto, mi aproximación al derecho de familia, esto es como una confesión, viene más que nada a través de los derechos fundamentales y no tanto de las relaciones entre los cónyuges y los cónyuges con sus hijos. El campo para la creatividad, a partir de aquí les puedo decir que el campo para la creatividad en el derecho de familia es muy amplio. Para la creatividad de los juristas es muy amplio, por varias razones. En primer lugar, porque las formas familiares en este momento son plurales. Esta tarde, en la mesa redonda en la que van a intervenir diferentes juristas, alguno de ellos también compañero en la sala primera, les va a poner de relieve esta situación. La pluralidad es importantísima. Ya no existe el matrimonio solo como única forma de adquirir derechos y deberes o de relacionarse con los niños, etcétera, sino que hay otras formas tan interesantes o más como el matrimonio y, por tanto, hay que poner un acento en estas cuestiones. En segundo lugar, como el derecho de familia es muy dinámico, pero muy dinámico, el legislador no puede efectuar una regulación cerrada de los problemas que afectan a estas personas, sino que tiene que optar por una regulación abierta, es decir, cláusulas que nosotros denominamos cláusulas generales, protección del interés del menor, el interés más necesitado de tutela, etcétera, etcétera, que realmente proporcionan vías de solución a los jueces, pero que, por otra parte, proporcionan cierta inseguridad a los justiciables, porque los justiciables querrían que les dijeran, mire, esto, palabrita del niño Jesús, usted tiene derecho a esto y el otro no. Y eso no puede ser en el derecho de familia. Quítenselo de la cabeza, no puede ser. Y la tercera razón es que a partir concretamente del año 81, que es cuando cambia el Código Civil en materia de divorcio y familia, tanto toda la parte de régimen de bienes, filiación, etcétera, etcétera, es objeto de modificación a través de dos leyes del año 1981, esto ya ha quedado obsoleto en la mayoría de los casos. Y, por tanto, se requiere una superación rápida de las soluciones tradicionales y de las soluciones legales. Y es por esto que los legisladores utilizan este sistema de cláusulas abiertas para poder enfrentarse mejor, para que los justiciables se enfrenten mejor con lo que se debe hacer en los casos de conflicto en derecho de familia. Por eso, las sentencias deben ser, en primer lugar, poco dogmáticas. No ha lugar a hacer grandes pronunciamientos dogmáticos en el ámbito de derecho de familia, porque hay que adaptarse a cada caso concreto. Lo que viene bien al niño A no viene bien al niño C.
Y, en segundo lugar, sí que se deben determinar criterios para la resolución de conflictos que se presenten en el futuro. Es decir, estas líneas generales tienen que ser suficientemente abiertas como para poder aplicar estos criterios a los casos concretos. Por ejemplo, un criterio que está en el Código Civil y que, digamos, coincide con lo que yo les estoy diciendo es el la regla de no separar a los hermanos en los casos de atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores. Este es un criterio. Sabemos que seguramente es más conveniente no separar a los hermanos, pero tampoco es palabrita del niño Jesús. Puede ser perfectamente que en un caso sea más conveniente que uno se quede con el padre y otro con la madre. Por tanto, esto se va a determinar en el proceso, aunque la regla básica va a ser no separar a los hermanos. El operador jurídico, por tanto, en el ámbito que me toca hablar, debe intentar ser creativo y, si me permiten ustedes, un poquito transgresor. Un poquitín, no mucho, porque el juez no crea derecho. Pero les voy a dar algunos ejemplos de algunas cosas que han ido ocurriendo en el Tribunal Supremo en años recientes. Por ejemplo, la sentencia de 10 de febrero del año 2005, muy poco antes de que se modificara el Código Civil por la ley del año 2005, la primera ley del año 2005, admitió que la pensión compensatoria se podía otorgar por tiempo, de manera temporal. ¿Ven? Esto no lo ponía el Código, pero tampoco lo prohibía. Por tanto, estas posibilidades de interpretación pues, las introduce la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, otras sentencias, no les voy a poner todos los ejemplos, otras sentencias de finales de los años 90, porque hay bastantes y por tanto no les voy a dar las fechas, han aceptado la validez de pactos entre marido y mujer que no están contenidos ni en capítulos matrimoniales ni tampoco en el convenio regulador, pero que pues pueden afectar a sus relaciones económicas o pueden afectar también a relaciones pues, personales entre ellos. No hablo de los temas de los niños porque tienen otra vía, porque en los pactos que afectan a menores siempre debe intervenir el Ministerio Fiscal. Por tanto, esto si es un pacto privado que se tiene en un cajón por si acaso pasa algo. Normalmente son pactos garantizando la efectividad de ciertas situaciones, pues se admitieron en el Tribunal Supremo hasta el punto de que en el momento actual están ya consagrados como ley en la reforma del Código Civil de Cataluña. Por tanto, hay una ley en este Estado en que admite que los pactos al margen del convenio y al margen de las capitulaciones matrimoniales, pactos entre particulares, son perfectamente válidos. Bien, de ahí pueden ustedes deducir que la realidad es muy viva, por una parte, y por otra parte que hay una alta demanda de solución por los justiciables, una altísima demanda de solución, porque, los justiciables siempre van a buscar a alguien que les dé la razón a ellos. Cuando ellos no tienen la razón se ponen muy tristes, y este es el gran problema que existe en los pleitos matrimoniales. En los pleitos matrimoniales, como en todos los pleitos, hay uno que gana y uno que pierde, pero como en los otros pleitos se trata de cuestiones económicas, la cosa no es tan grave, mientras que en los pleitos matrimoniales puede haber consecuencias, incluso desde el punto de vista personal, gravísimas, ¿no? Por ejemplo, episodios de violencia de género, etc. Lo que quiere decir que yo soy más partidaria de la mediación que del pleito matrimonial, pero esto depende de la voluntad de cada uno. Por tanto, no voy a decirles a ustedes nada más en este sentido. Pero también es cierto que al final todas estas cosas que les acabo de decir producen una cierta inseguridad. Porque un abogado en este momento no puede decirle a un cliente, no le va a poder decir con el 100% de seguridad a un cliente o una clienta si va a quedarse con el niño o no se lo va a quedar. O si se lo va a quedar para siempre o se lo va a quedar solo por una temporadita.
o si va a haber una guarda y custodia compartida o no va a haber una guarda y custodia compartida, porque esto depende de informes técnicos, de soluciones al margen del ordenamiento del derecho que el juez debe tener en cuenta para decidir en un sentido o en otro sentido. Hay algunas cosas que sí son seguras, por ejemplo, que se liquida el régimen de bienes, esto seguro, pero luego van a venir los problemas de la propia liquidación. Bien, vamos a ver el tema, hecha esta introducción que es ha sido un poquitín larga, pero bueno, a mí me gusta mucho la metodología y me parece que es muy útil colocar a la gente ante el método de resolución de los conflictos, dadas las diferentes informaciones de diferente tipo que nos vienen a través de medios de comunicación no versados en derecho, porque no lo tienen que estar, por tanto, pero sí que deberían enterarse antes de publicar una información. Bien, vamos a ver, voy a plantear esta charla dividida en dos bloques. La pensión compensatoria y el divorcio, la vivienda y los terceros. Y en este último bloque, en el segundo, divorcio, vivienda y terceros, se van a estudiar dos cuestiones que son las que han preocupado más últimamente al Tribunal Supremo, que son la relativa a si la atribución de la vivienda se debe efectuar de manera temporal o no, que es lo que, recuerden que el Tribunal Supremo decidió que sí en materia de pensión compensatoria. ¿Qué dice el Tribunal Supremo ahora que se le presenta el problema en materia de atribución de vivienda? Y el segundo, que es un tema más general, porque afecta no solo a los que están en el pleito matrimonial, sino a terceros que no pueden intervenir, es el tema de la vivienda propiedad de terceros, que ceden generosamente a sus hijos o hijas el uso de la vivienda mientras se casan y luego se encuentran que a lo mejor van a tener metido en el piso al yerno o la nuera, que no les hace ninguna gracia tenerlo allí. Bien, pensión compensatoria. Pensión compensatoria ha sido y es, y será, supongo, uno de los problemas más complejos del derecho, de la determinación del derecho de familia. Primero porque los cónyuges, o sobre todo quien tiene derecho a la pensión, tiene una tendencia a pensar que le están prestando unos alimentos, y eso no es así. El cónyuge no tiene derecho a alimentos una vez ya se ha divorciado o separado. Por ejemplo, esta es lo que dice la sentencia de 9 de febrero del año 2010. Anteriores hay muchas más. Les he traído algunas más recientes, pero anteriores hay muchas más. El cónyuge divorciado no tiene derecho a alimentos porque no es cónyuge y, por tanto, la pensión compensatoria, ¿qué es? Una sustitución del derecho a alimentos, como han venido diciendo algunas audiencias provinciales, como por ejemplo la audiencia de Barcelona y alguna otra más, pero la pionera en esta interpretación ha sido la audiencia de Barcelona, o bien es otro derecho distinto de los alimentos que va a poder reclamarse cuando la ley así lo determine. Porque, a ver, si fuera una de las sentencias que tengo yo por ahí, que me parece que es bastante reciente, me parece que es este año, a ver si es esa. Una del año 2011. Sí, 14 de marzo del año 2011. En esta sentencia me parece recordar que la pensión compensatoria que tenía la señora eran 2.800 euros. ¿Vale? Bueno, alguien habrá aquí divorciado que cobra 300 euros de pensión compensatoria. Por tanto, eso quiere decir que la pensión compensatoria no es un derecho a alimentos, por otra parte, porque el derecho a alimentos en el ámbito de los cónyuges separados pues no puede llegar a estas cantidades, o a lo mejor sí, Pero no lo es, y les voy a decir a ustedes por qué. En primer lugar, porque
El derecho a alimentos requiere la necesidad del alimentista. O sea, que la persona que tiene derecho a reclamar alimentos esté en una situación de necesidad. No necesidad absoluta, pero sí necesidad relativa, en relación a su propia capacidad económica y a la capacidad económica del que debe prestarle alimentos. Y esto no ocurre en las pensiones compensatorias porque la pensión compensatoria tiene como fundamento el desequilibrio que existe y que produce el divorcio con relación a lo que existía durante el matrimonio. Si durante el matrimonio no hubo ningún desequilibrio y el señor o la señora se quedan en la calle porque a lo mejor son parados de larga duración y no tiene ningún tipo de compensación, pues igual no hay ningún tipo de pensión compensatoria. Por tanto, la pensión compensatoria hay que aplicarla de acuerdo con los parámetros del Código Civil, adaptada también a cada uno de los casos. No hay baremos para la pensión compensatoria, aunque en Alemania, por ejemplo, sí hay unos criterios judiciales para el cálculo de las cantidades de pensión compensatoria, pero en España ni en ningún otro país que conozca no hay este tipo de atribuciones. Bien, la sentencia de 19 de enero del año 2011 se trataba de un caso, el caso, el marido estaba en una situación muy económicamente precaria porque tenía una pensión por larga enfermedad y no estaba capacitado para el trabajo. La esposa era una señora que trabajaba de cuando en cuando en las faenas domésticas y había perdido el trabajo, por decirlo así, porque no se sabe muy bien si lo había perdido voluntariamente o involuntariamente. Claro, es difícil probar esto, pero además nadie se preocupó de probarlo. Lo había perdido pues pocos meses antes del divorcio. Y aquí la señora pidió que le pagaran la mitad de la pensión por larga enfermedad o por invalidez, no recuerdo exactamente si era una cosa u otra, que le correspondía a su marido. Tengan en cuenta que no eran 2.800 euros, sino que eran 980 euros, lo que cobraba el marido. Por tanto, lo que ella pedía era la mitad de 980 euros. Y aquí el Tribunal Supremo dice que no, que ni hablar. Porque aquí se dan una serie de criterios que me sabe mal porque esto es difícil de leer, pero se da una serie de criterios para saber qué significa lo que es desequilibrio económico producido en el momento de la separación o el divorcio, ni antes ni después, para tener en cuenta si hay o no desequilibrio, y luego les daré otra indicación. Para tener en cuenta si hay o no desequilibrio, hay que fijarse exclusivamente en el momento de la separación o el divorcio, de la crisis matrimonial. Repito, ni antes ni después. Y aquí se ponen como criterios los siguientes. Lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge. Ustedes me pueden decir, es que esto se contradice con lo que usted acaba de decir antes. No. Esto significa que si una persona se ha dedicado básicamente a la familia, por ejemplo, una licenciada en Derecho, ¿no? Decide que no va a trabajar porque prefiere dedicarse a la familia. Bien, y se dedica a la familia y colabora en las actividades del otro cónyuge. Abre la puerta de su despacho o le lleva la contabilidad, pero no gana nada, porque ya sabemos que normalmente los cónyuges no se pagan salarios por estos servicios. Bien, entonces, claro, aquí ha habido una pérdida de oportunidad bastante clara en que, pudiendo ganarse la vida por su cuenta, ha preferido dedicarse a otra cosa. Esto en el momento de la separación o divorcio le produce un desequilibrio.
le produce un desequilibrio, porque si ella hubiese estado, digo ella porque suelen ser los casos más habituales, ella hubiera estado trabajando, haciendo lo mismo en el despacho de enfrente del de su marido, ella habría cobrado un salario y no tendría derecho a pensión compensatoria. Pero como aquí se ha dedicado a unas actividades, esto puede haber generado un enriquecimiento injusto y un desequilibrio. En segundo lugar, el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges, en tanto que va a compensar determinados equilibrios e incluso su situación, determinados equilibrios. Vale. Estos determinados desequilibrios, en un caso de un régimen de comunidad de bienes, se compensan claramente por la participación que el cónyuge no comprador o no trabajador tiene en los ingresos del otro cónyuge. El régimen de bienes de comunidad tiene este efecto expansivo y, por tanto, es un efecto que va a beneficiar al cónyuge, a uno de los cónyuges. Por tanto, antes de saber si va a tener o no derecho a pensión compensatoria, habría que liquidar el régimen. Habría que liquidarlo, por lo menos fijar cuáles son los bienes del matrimonio para saber si va a tener derecho a la mitad de un piso, a un piso, a, yo que sé, a unas obras de arte, etcétera, que es lo que va a eliminar el desequilibrio económico, que era lo que ocurría también en el caso de la señora limpiadora. Y finalmente, de la limpiadora casada con el inválido. E incluso su situación anterior en el matrimonio para poder determinar si a éste ha producido un desequilibrio que genere las posibilidades de compensación. Está relacionado con lo que les he dicho en relación al primero de los criterios. Por tanto, yo acabaría el examen de esta sentencia que al final dice: a la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones. Si se ha producido desequilibrio generador de la pensión, cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia y si la pensión debe ser definitiva o temporal. Imagínense un caso en el que la situación anterior al matrimonio podría permitir que esta persona pudiera reclamar una pensión, pero que resulta que esta persona está plenamente, es posible que se incorpore al mercado de trabajo, porque es un médico que a lo mejor ha dejado de trabajar para atender a su familia, pero que el mercado de trabajo le ofrece las oportunidades que sean. Pero a lo mejor necesita pues un añito para poder ponerse al día, incorporarse al mercado de trabajo, etc. Entonces puede haber una pensión, puede haber un desequilibrio, pero puede haber un desequilibrio que no sea un desequilibrio permanente, sino durante una temporada, y entonces ahí sí que la pensión compensatoria tiene toda su razón de ser. Bien, esto vamos a dejarlo por aquí porque creo que lo de la pensión compensatoria me parece que ha quedado suficientemente claro. Y vamos a pasar a las conclusiones y después pasaremos a la vivienda, que este es uno de los temas más complejos en el momento actual. Las conclusiones serían que se mantiene por parte de la jurisprudencia española, jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es jurisprudencia española, el mantenimiento de los caracteres tradicionales de la pensión. Ha de haber desequilibrio y el momento de determinarlo es el de la separación o el divorcio. En segundo lugar, se integran los dos párrafos del artículo 97, que lo he dejado de lado para las personas que no son técnicas en derecho. En tercer lugar, los alimentos y la pensión no son lo mismo, por tanto, ¿por qué pido 300 euros de pensión compensatoria y no 3.000? ¿Porque el otro es más rico? ¿O porque yo lo necesito? ¿No? O sea, estas cantidades globales de pensión compensatoria, que yo creo que fueron una especie de reacción inmediata de la entrada en vigor de la ley de divorcio en el año 81, porque había que pasar el sarampión. Pero ahora ya todos estamos sanados del sarampión. Además, algunos ya nos hemos vacunado y todo. Y, en consecuencia, lo que hay que hacer es determinar las cosas con mayor seriedad. Y, finalmente, la validez de los pactos entre los cónyuges, porque a lo mejor estos pactos entre los cónyuges, que a veces permanecen ocultos por razones no demasiado confesables, Hacienda, cosas así,
pues permiten determinar que no hay desequilibrio, porque bajo mano el uno ya le ha pagado al otro unas determinadas cantidades que hacen desaparecer el desequilibrio. Por tanto, estas conclusiones, pues como ven ustedes, son lo suficientemente amplias para que sigamos en los temas de las cláusulas generales. Y vamos al tema de la vivienda familiar, que esto ya quizá tiene más novedades en las últimas sentencias del Tribunal Supremo. La primera pregunta es ¿a quién debe atribuirse? ¿Vale? Y la segunda pregunta es ¿qué va a ocurrir cuando la vivienda es propiedad de un tercero que, con esta generosidad que tienen algunos padres y algunas madres, han dejado a su señor hijo o hija y que luego se encuentran con lo que se encuentran? El primer caso es un caso, se lo traigo aquí porque la primera cuestión es de a quién debe atribuirse. Puede parecer una tontería, porque el artículo 96 dice de una manera muy taxativa y clara, pero clarísima, no se prestan muchas interpretaciones, más que la de decir está claro, ¿no? Dice, en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Por tanto, parece ser que es muy claro que ni el Código Civil dice si hay hijos menores, normalmente, porque hay que, de acuerdo con los alimentos, también hay que tener en cuenta que dentro de los alimentos que los padres deben, por razón de la patria potestad, a los hijos se incluye la vivienda, la habitación, dice el Código Civil, la vivienda. Por tanto, el Código Civil en el artículo 96 nos dice esto de una manera taxativa y clara. Los hijos son los, digamos, acreedores de la vivienda en los casos de separación o divorcio y, como no pueden vivir solos porque son pequeñines, normalmente son pequeñines, bueno, ahora no pueden vivir solos ni a los 20 años, pero da igual. Al cónyuge en cuya compañía queden. Vale, muy bien. Como este es un problema muy grave, sobre todo porque económicamente, ustedes lo saben seguramente mejor que yo, los problemas del valor de la vivienda se han multiplicado en los últimos años. Y ahora, en este momento, aunque la vivienda no es tan cara, pero lo que pasa es que la crisis económica hace que no se tenga tan fácil acceso a la vivienda. Bien, algunas sentencias de algunas audiencias, concretamente Las Palmas, Valladolid y algunas otras más, han venido estableciendo una limitación a este derecho del artículo 96. Y han dicho que podía atribuirse de forma temporal. A ver si tengo... No. De forma temporal, es decir, de forma que durara hasta que los cónyuges liquidaran el régimen de bienes o bien otros criterios. Pero esto, fíjense que no lo dice el artículo 96 del Código Civil. El artículo 96 dice en defecto de acuerdo de los cónyuges tal, o sea, si se acuerdan lo que sea. Cuando apruebe el juez, ya está. El uso de la vivienda corresponde a los hijos. Bueno, oiga, pues entonces no se puede hacer una interpretación tan transgresora que permita la atribución temporal del uso de la vivienda, porque la atribución temporal del uso de la vivienda a los hijos va en contra, por otra parte, de las reglas de la patria potestad. Por tanto, estas sí que son sentencias recentísimas, 1 y 14 de abril del año 2011, de este año, por tanto. En un caso, el 1 de abril era una pareja de hecho que habían comprado un piso en común y lo que se discutía era a quién se atribuía el piso. Y entonces, esta sentencia hay otra tercera que no les cito porque todavía no está firmada, pero me parece que va a ser del mes de junio de este año.
está redactada pero no firmada. Por tanto, no se la cito, pero se limita a aplicar este criterio. En el primer caso, vuelvo a repetir que es una pareja de hecho. Una pareja de hecho y al final, pues, de Valladolid, y al final el juez dice lo que decía la audiencia de Valladolid hasta ahora, que es que, bueno, de acuerdo que se le atribuyen a la esposa con el hijo, pero hasta que liquiden la comunidad de bienes que hay sobre la casa. Oiga, ¿y si no la quiero vender? ¿No? Porque, claro, decirle a una persona, usted véndala y luego se arregle y entonces cada uno que se compre su casa. Esto quizá estaba muy bien hasta hace 5 años, pero en este momento, pues, ¿qué quiere que le diga, no? Seguramente no podrá venderla. Y si obligas al otro, al que está en la casa, a comprarla, le obligas a hacer una inversión que a lo mejor no puede hacer. Lo mismo con la sentencia de 14 de abril del año 2011, que se trataba de un caso también de Valladolid, de matrimonio. En este caso estaban casados, pero el supuesto es el mismo y la solución es la misma. Por tanto, el Tribunal Supremo revoca las dos sentencias, casa las sentencias de uno y las sentencias de la audiencia y dice, no, a los hijos y se acabó. Ustedes se pueden poner de acuerdo, eso es evidente. Ustedes se pueden poner de acuerdo. Pero si ustedes me lo preguntan a mi Tribunal Supremo, oiga, mire, se acabó, le pertenece a los hijos el uso. Pertenece a los hijos y arréglense. Pero no les voy a obligar a arreglarse. Arréglense. Y la última, la sentencia de la cual todavía no les puedo hablar porque tampoco tiene fecha, pobrecita, todavía está en el limbo de los justos, es de Las Palmas, de Gran Canaria. Por tanto, había una tendencia en las audiencias que además sé porque me lo envían y estoy encantada que me lo envíen y se lo agradezco mucho porque estos son criterios que te ayudan a tomar decisiones también. Sé que la Asociación de Abogados de Derecho de Familia propone el criterio de las audiencias de Valladolid o de Las Palmas, pero esto deben proponerlo al legislador, ¿no? Es el legislador el que debería decir que se puede atribuir el uso de la vivienda por tiempo, y entonces no hay nada que decir. Pero, claro, como yo le decía a una periodista antes de que ustedes entraran a este salón, los niños no votan, ¿saben? Y como no votan, pues alguien les tiene que proteger, porque no pueden, sí que pueden formarlas, pero como están limitadas las asociaciones a que estén sus padres allí, pues resulta que los niños no pueden opinar. Y como no pueden opinar, bien, el interés más perjudicado es el del menor y los tribunales deben proteger este interés. Y yo creo que en esto hay poco que añadir a este tema. Siguiente caso. El siguiente caso es el relativo a la vivienda que es propiedad de un tercero. Tengan en cuenta que aquí tropezamos con un primer problema, con una primera realidad, y es que los terceros no pueden ser parte en los procedimientos matrimoniales. Se limitan a marido y mujer. Ni tan solo los hijos, cuando sean mayores de edad, pueden intervenir en los procedimientos matrimoniales. Puede ser que haya un mayor de edad que tenga interés en mantener la vivienda, ¿no? Un hijo mayor de edad. Bien, este hijo no puede intervenir en los procedimientos matrimoniales porque la ley los limita a las personas que están interesadas en ello directamente, que son el marido y la mujer. Lo otro son consecuencias del divorcio o de la separación, pero los interesados en esto tendrían que utilizar otro tipo de procedimiento que no es el procedimiento matrimonial. Por tanto, esta es una primera cuestión que me parece que hay que tener en cuenta de una manera muy clara. No podemos hacer lo que queremos, aunque a veces nos gustaría. La primera, el problema de la vivienda propiedad de un tercero se plantea ya en los años 90 en el Tribunal Supremo, una sentencia de los principios de los 90, y en ella se viene a decir que cuando
el padre o la madre o los dos han dejado el piso a su hijo o a su hija porque se casa, aquí existe un préstamo de inmueble que en el derecho español se llama comodato y que en consecuencia hay que estar a las reglas del comodato. Bien, esta sentencia yo creo que casi seguro sirvió para resolver el problema concreto, pero su generalización seguramente produjo más problemas que ventajas. Porque nadie sabía qué quiere decir un comodato. Porque nadie hace un papel cuando le deja a su hijo o a su hija el piso tan majete que uno ha pagado religiosamente hasta el último euro. Nadie hace un papel, nadie lo arrienda. Hay esta confianza entre los parientes, que es fantástica. Bueno, pero luego ya te lo encuentras, claro. Y entonces, a partir de ahí, en el Tribunal Supremo se habían planteado algunas sentencias que andaban entre el comodato y el precario, es decir, el préstamo por la cesión del uso por mera tolerancia, por mera tolerancia. Esto es lo que es un precario, la mera tolerancia del dueño. Y la siguiente sentencia en la que se toma partido claramente en este tema es la de 26 de diciembre del año 2005. Es una sentencia en la que se dice, mire, puede haber un precario, puede haber un arrendamiento. Esto depende de la voluntad de las partes, claro que puede ser. En derecho civil, la libertad de contratar es amplísima. Por tanto, las personas pueden hacer muchas cosas, siempre que tengan la voluntad de hacerlas, claro. Pero en esta sentencia se dice, si no hay contrato, ustedes no lo pueden demostrar, hay un precario, es decir, un préstamo por simple tolerancia. Yo le dejo a usted el piso porque tolero que usted se meta dentro. Y a partir de ahí se acaba el matrimonio. Quien es propietario del piso lo puede recuperar, porque se acabó la tolerancia. Yo se lo he dejado a usted mientras estaba casado, pero ya se ha dejado de estar casado, se acabó la historia. En tiempos de crisis, esto ocurre mucho en tiempos de crisis, porque en estos tiempos el personal, los padres, se dan cuenta de que tienen un piso del que no obtienen ningún beneficio. Y a lo mejor incluso tienen a alguien dentro que les revienta que esté dentro. Ostras, ahora se lo ha quedado aquella, normalmente es aquella, que ya me dirás tú, y encima va y vive con otro, que es lo que suele pasar. Bueno, por tanto, ¿y cómo haré para recuperar el piso? Esto no está regulado en ningún sitio, porque como las situaciones de tolerancia son situaciones de amistad, de buena relación, etcétera, están totalmente, al margen del derecho. No, las relaciones de amistad no son relaciones reguladas jurídicamente. Si a mí me traiciona un amigo mío, yo no puedo irle al juez y decirle, oiga, que me indemnice, porque me ha hecho llorar mucho. ¿No? Eso no va por ahí. Pero hasta ahora yo les puedo decir que ante el Tribunal Supremo, seguramente a partir de esta sentencia que ha sido seguida por muchas otras más, no alguna de don Ignacio, se han planteado casos mucho más raros, que escapan al derecho de familia y entran claramente en el derecho de los contratos, aunque los que están ahí son personas relacionadas por vínculos familiares. Por ejemplo, la sentencia de 10 de abril del año 2009, que es la que, digamos, resume todos estos criterios a partir de la de 26 de diciembre del año 2005, se dan estas reglas. Primera, en la cesión de la vivienda al hijo que se casa pueden apreciarse los elementos del préstamo de uso
aunque deben aparecer claramente. Es decir, se dice, puede haber un contrato cediéndote el uso, pero esto tiene que quedar claro. Claro. Segundo, cuando desaparece el uso, la situación es la propia de un precarista. Es decir, que aun cuando haya un contrato de préstamo de uso, la situación se convierte en una mera tolerancia cuando desaparece el matrimonio. Y tercero, la atribución judicial del derecho de uso, que esto es lo que preocupa más, no hace desaparecer el precario. Es decir, el juez otorga la vivienda familiar, porque el juez no tiene por qué saber de quién es la vivienda. Lo único que tiene que saber el juez es que allí hay un señor y una señora que se divorcian con unos niños. Y entonces el juez aplica el artículo 96 del Código Civil y dice a los niños con quien se quede con ellos. Perfecto. Y entonces es cuando aparece el propietario y dice, oiga, que estos no tienen ninguna relación jurídica con la casa. Por tanto, que me devuelvan lo que es mío. Y claro, el obstáculo con el que, digamos, la bondad imperante, aunque bondad no hay ninguna, pero lo que la gente piensa que un juez debe hacer, que es ser bueno, y distribuir una justicia que es la que ellos se piensan que es, pero no la que está en las leyes, entonces dice, hoy pobre gente, los tienen que sacar. Bueno, piensen ustedes una cosa, que eso es lo que dice mi amigo Fernando Pantaleón, hablando de un caso de una viejecita que la pobre la echan, bueno, van a desahuciarla en su casa porque no paga el arrendamiento un día de diciembre, como Mr. Scrooge, ¿no? Aquello, bueno, un día de diciembre, pobrecilla, hace un frío, nieva afuera y tal, y el juez y los oficiales del juzgado se apiadan de la viejecita y la dejan allí y allí se queda. Y dice, a continuación, ¿saben ustedes lo que pasa? ¿Qué? Pues que no hay nadie que le arriende una casa a una viejecita. Es verdad, es verdad. Es decir, si el juez se deja guiar por criterios de bondad ambiental, porque es bondad ambiental, no es otra cosa, que seguramente alguien de ustedes debe estar pensando, si a mí me pasa, yo no lo toleraría que se quedaran dentro. Pero no lo dirá porque es políticamente incorrecto. Pero yo se lo digo, porque a mí me da igual lo de políticamente incorrecto. Yo soy juez, tengo que aplicar la ley, ¿vale? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer la próxima vez que a lo mejor se le case un hijo? ¿O qué le va a decir a un amigo? No te líes, arriéndaselo. Que entonces tienes otros criterios, tienes otros resortes. O sea, nadie le va a dejar un piso a un hijo por tolerancia. Por tanto, a partir de aquí, se pronuncian, a partir de estos criterios anteriores que les he dicho, se pronuncian las sentencias del Pleno de la Sala de 14 de enero de 2010 y 18 de enero de 2010. Y estos eran casos mucho más complejos, no tenía nada que ver con hijos. Uno eran, la de 14 de enero, creo que es, a ver, espérense, así. 14 de enero se trata del siguiente supuesto. Una vivienda familiar, los cónyuges la venden a una sociedad, pero por tolerancia de la sociedad se quedan viviendo dentro. Se separan los cónyuges y el juez otorga el uso de la vivienda a la esposa. Aquí no tenemos niños, por tanto estamos entre mayores de edad y las cosas también se plantean de una manera distinta. Y aquí ocurre que la inmobiliaria, que era la propietaria del piso porque se lo habían vendido, cansada de hacer gestiones, se lo vende a un tercero. Dice, ya te arreglarás tú, yo no puedo echarles, tú mismo arréglate. Y este tercero ejercita la acción reivindicatoria para recuperar la casa que él ha comprado y, por tanto, pagado. Y la esposa dice, no, que yo la tengo por criterio del juez. Bien, en esta sentencia, que, bueno, les voy a hablar directamente de la segunda porque la solución es prácticamente la misma. La segunda, que es la de 18 de enero del año 2010, se resolvieron los dos casos en el mismo pleno de la sala,
Se trata de dos hermanos. Bueno, se trata de dos hermanos que uno de ellos que eran propietarios en común de una vivienda. Y ella, la hermana, se la cede a su hermano porque el hermano se casa, le cede el uso, claro, propiedad de la mitad sigue siendo de ella. Y entonces, véanse, a ver, espera que dije aquí. Ahí está, me ha pasado más. Y en este caso, claro, ocurre lo mismo, no hay hijos tampoco, el marido y la mujer pues se separan y el marido se vuelve a su casa y se queda allí la cuñada. Y la mujer, la hermana propietaria, ejerce la acción reivindicatoria. Aquí se interpreta el artículo 96 del Código Civil en relación a los que no son hijos, o sea, dejemos a los hijos allí colgados, estos siempre tienen derecho, no les vamos a quitar la vivienda si es de uno de los dos cónyuges, si es del abuelo ya veremos lo que va a pasar, Pero en el caso de que se trate de relaciones entre cónyuges, hay que tener en cuenta una cuestión que también es previa, y es que los cónyuges son mayores de edad y señores que se han decidido casarse, que es una decisión muy grave, grave en el sentido de que produce una serie de efectos muy importantes, que la gente esto no lo ve. Solo se preocupan de contratar el restaurante, pero nada más, Bueno, pues produce una serie de consecuencias jurídicas importantísimas, dejémoslo así. Pues claro, oiga, si los mayores de edad asumen estas consecuencias, asumen todas las consecuencias. No unas sí y otras no, No. Aquí en esta sentencia se dice que el derecho de uso a la vivienda familiar no es un derecho real, sino que es un derecho familiar. No impone, en las dos, porque las dos sentencias vienen a decir lo mismo, no impone otra restricción al titular que la limitación de la facultad de disponer, porque el titular de una vivienda tiene que pedirle permiso al otro si la quiere vender. Si no pertenece en propiedad al otro cónyuge, que es el caso de que estamos hablando, sino que la titularidad proviene de un tercero, el usuario, el que le dan el derecho al uso en la sentencia, no se subroga en los derechos derivados del contrato, porque en el arrendamiento tampoco se subroga, lo tiene que comunicar al arrendador y decirle al arrendador, mire, a partir de ahora voy a ser yo el arrendatario, y el arrendador le puede decir sí o no, o sea que... Y la situación de quien ocupa la vivienda sin contraprestación es la de un precarista, es decir, la de una persona que tiene una posesión tolerada por parte del propietario. El propietario la puede recuperar. Bien, y para acabar, vamos a ver el tema de la hipoteca. Bien, yo les voy a hablar aquí de dos sentencias muy recientes, aunque esta última, la de 23 de marzo del año 2011, es una sentencia que ha salido en toda la prensa, yo no sé por qué, porque como esta había otra de 2008 y otras anteriores, o sea que no innova nada, que es más vulgar que yo que sé, pero bueno, claro, como ahora uno oye hipoteca y ya empieza a pensar que esto debe ser una cosa de los demonios, pues bueno. En la primera, que es la de 8 de octubre del año 2010, yo la llamo la sentencia del abogado hábil. Y supongo que no está aquí otra vez la abogada no hábil, porque yo me la encontré en una reunión, y les dije esto mismo, la sentencia del abogado hábil, en una reunión de abogados de derecho de familia, y salió una mano por allí y dice que el abogado no hábil era yo. Yo pensé, tierra, trágame, ya has metido la pata por hablar demasiado, cosa que a veces me ocurre. Bien, en este caso, el caso era el siguiente. Una señora casada con un señor, mientras estaban en paz y armonía, le da al marido permiso para hipotecar la vivienda familiar. La vivienda familiar era propiedad del marido, no era ganancial, era propiedad del marido. El marido tenía unos negocios, necesitaba dinero y entonces se le ocurre hipotecar su casa. Y ella
le da su consentimiento porque lo tiene que hacer de acuerdo con el Código Civil, artículo 1322 del Código Civil, 1320, perdón, del Código Civil, le da su permiso. Bien, el matrimonio empieza a funcionar mal, el marido desaparece y no paga la hipoteca, cosa que era de esperar, ¿no? Y entonces, cuando vienen a ejecutan la hipoteca, ella dice que ella estaba allí porque el juez le había autorizado el uso de la vivienda y aquí sí había niños. Y de todas las maneras se procede a la ejecución hipotecaria y entonces la compra un tercero. Y el tercero dice que va a desahuciar a aquella señora que está allí por mera tolerancia. Bien, digo que es el caso del abogado hábil porque aquí el abogado pidió que se celebrara vista. ¿Para qué? Para recordarnos estas dos sentencias, la de 14 de enero de 2010 y la de 18 de enero de 2010. Y solo nos dijo eso. Dice, ustedes han decidido esto. A partir de ahí, yo no les digo nada más. Llevaba toda la razón. Porque la hipoteca la había consentido ella. La había consentido ella. Y, óigame, si el marido era el propietario y la hipoteca estaba consentida por la esposa, pues se había acabado. El tercero la había adquirido y ahí se había acabado todo. El Código Civil permite, pues si lo permite, permite ejercitar un derecho de este tipo, hipoteca o gravamen, sobre un piso que es propiedad de una persona que además era suyo propio, no era ni ganancial, o sea, era suyo propio. El Código Civil tiene que ser aplicado. Por tanto, estamos ante reglas de propiedad y no ante reglas de derecho de familia. Y lo mismo ocurre con esta sentencia de 20 de marzo de este año, la que ha salido en toda la prensa. Bueno, los cónyuges deben pagar la hipoteca por mitad cada uno de ellos. Claro, porque son deudores. Si no lo fueran, fíjense que en el caso anterior no dijimos que la señora tenía que pagar la mitad de la hipoteca. ¿Por qué? Porque ella no debía nada. Por tanto, lo único que tiene que hacer es soportar la ejecución de un bien que ni tan solo es suyo. Porque el abogado también nos dijo otra cosa que me parece que sale en la sentencia. Nos dijo, si vivieran juntos, le desahuciarían y los dos estarían en la calle. ¿Verdad que sí? Pues sí. Por tanto, ¿qué tiene que ver que no vivan juntos? Con ello acabo, pero con un resumen, digamos. No un resumen, una advertencia. Cuando se trata de temas que están relacionados con la familia estricta, es decir, padres, hijos, cónyuges, etc., normalmente lo que hay que aplicar es las reglas del derecho de familia, que van desde las reglas que regulan las constituciones de derechos reales, etc., hasta las reglas consecuencia del divorcio y liquidación del régimen. Los cónyuges no son unos seres extraños que viven por ahí, por este mundo, y que no tienen nada que ver con el derecho. El derecho les afecta como a todo hijo de vecino, ¿eh? Por tanto, el derecho debe aplicarse. Cuando se trata de relaciones extrañas entre estos señores y parientes o terceros, estos no tienen nada que ver con el derecho de familia. Esta hipoteca que han constituido los dos por mitad, que los dos se han constituido como deudores por mitad y que han comprado un piso que es de los dos por mitad, ¿no la tiene que pagar el deudor? Es que volvemos al cuento de Mr. Scrooge, ¿eh? Volvemos al cuento de Mr. Scrooge, que en parte es lo que está ocurriendo ahora con los bancos, ¿eh? En parte. Yo no le doy crédito, ¿por qué? Porque me voy a encontrar en la calle con el piso que no vale nada y un señor deudor que no me paga. Oiga, yo, hermana de la caridad, no soy. Y los jueces, hermanas de la caridad, tampoco debemos serlo. Porque eso de la justicia, como digo yo muchas veces, y perdonen los que ya me lo han escuchado, no es una ONG. Muchas gracias.
Vamos a iniciar el coloquio. Luego, cualquier persona que asistente que quiera intervenir, levante la mano y se identifique con su nombre y apellidos. ¿Alguno de ustedes quiere iniciar el coloquio? Voy a hacerle yo una pregunta. Venga, va. Rompe el hielo, va. Vamos a ver. Existe en la actualidad un criterio primordialmente por juristas de Cataluña, entre ellos varios notarios, relativos a que el divorcio consentido, de mutuo acuerdo, pueda ser determinado como un acto de jurisdicción voluntaria y pueda ser realizado por los notarios. Quería saber qué opinaba Encarnación sobre este tema. Cuando hay hijos también. Cuando hay hijos también. A ver, mi opinión es absolutamente contraria a esta situación. Porque, a ver, pienso que las consecuencias del divorcio son tan importantes. Primero que hay que inscribir esto en el registro civil y los jueces, habría que cambiar muchísimo todo el ámbito de la jurisdicción voluntaria para que los registradores en el registro civil tuvieran la posibilidad de inscribir un divorcio de mutuo acuerdo. En segundo lugar, que los divorcios de mutuo acuerdo a veces no son tan de mutuo acuerdo. Y sí que reconozco que, bueno, son gastos que los cónyuges asumen, pero yo pienso que en el momento actual en que el divorcio es prácticamente un acuerdo de voluntades que se va, digamos, a ratificar delante del juez, cuando tanto si es uno solo como si son dos, y a mí me parece que esta propuesta sobra, no me parece correcta. Por otra parte, en el divorcio de mutuo acuerdo, vuelvo a repetir que a veces no están de mutuo acuerdo y el juez puede controlar los pactos matrimoniales en los convenios reguladores, los debe controlar. Claro, esto no lo puede hacer el notario, que se limita a firmar conforme a él le han aparecido dos y que están de acuerdo. En Francia esto se planteó antes de la reforma actual, que no me acuerdo, es de los años 90 la reforma actual del divorcio, no me acuerdo exactamente. Y yo leí algunas cosas de algunos sociólogos que eran muy favorables a una posición de este tipo. Pero yo creo que el buen sentido se impuso. Además, los notarios no casan, por tanto, ¿por qué pueden descasar? ¿Alguna pregunta de algún asistente? ¿Alguna intervención más? Sobre la posibilidad de conceder una pensión compensatoria en pago único cuando la mujer o el esposo no trabajan y el cónyuge es un profesional liberal o un autónomo y la mujer prevé que ese señor, cuando se va a separar, va a reducir sus ingresos o va a reducir su actividad precisamente para no pagar esa pensión compensatoria. No lo pueden hacer los notarios, ¿lo ves? Bien, yo siempre, y esto lo he escrito ya hace años, yo pienso que el Código Civil permite además el pago único. O sea, si lo permite el pago único y los dos están de acuerdo, el problema del pago único es que, a ver, esto que me está diciendo usted, tanto da, porque si le bajan los ingresos tiene que seguir pagando igual. El problema está en que los ingresos los baje antes. Si os baja después, todas estas posteriores circunstancias, se sabe que el Código Civil no las contempla más que en casos extraordinarios. Vamos, por suerte he pedido el código por aquí. Aunque un pago único, pues mire, ahorra muchos disgustos.
Aunque le voy a decir cuál es el inconveniente del pago único. El artículo 100 del Código Civil dice que, fijada la pensión, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno y otro cónyuge. Los tribunales, a veces, no digo el Supremo porque no han llegado esto a los al Supremo, pero sí tribunales, audiencias provinciales, han llegado a considerar incluso que el hecho del marido casarse y tener hijos no implicaba la rebaja de la pensión, ¿eh? Por tanto, es el momento de divorcio y separación. ¿Cuál es el inconveniente del pago único? El inconveniente del pago único es que es el contrario. Bueno, no, va por ahí donde dice usted. Si una persona, imagínese que una persona paga una cantidad X. Para el cálculo de esta cantidad se utilizan normalmente los criterios de capitalización del usufructo, ¿no? Tantos años, etc. A usted imagínese que se muera al año siguiente, el acreedor de la pensión. Se muere al año siguiente, has estado pagando de más. Ese es el tema. Por eso yo creo que es una de las razones por las que este pago único no se ha generalizado demasiado. Es mi opinión, ¿eh? No tengo... Porque son pocos los pagos únicos. Ahora, sí le conviene el pago único... Porque aquí sí que ya no podrá pedir devoluciones, ¿eh? Por eso se lo digo. No podrá pedir devoluciones y si se muere al año siguiente es un contrato aleatorio y se va a fastidiar. ¿Alguna pregunta más? Pues voy a... Sí. Más. José Antonio Varela Grelo, quería preguntarle qué le parece esta línea jurisprudencial que establece la concesión de la vivienda a los hijos y que sean los cónyuges los que se alternen en el uso, es decir, una semana cada uno. Este es un problema de guarda y custodia compartida. Normalmente se produce este problema en la guarda y custodia compartida. Yo no le puedo decir, no sé si blanco o negro, porque esto nos va a llegar al Supremo. Por tanto, ¿qué quiere que le diga yo? Me iban a recusar y como ahí el presidente me las envía todas a mi mesa, pues mis pobrecillos niños. Yo intento hacerlo todo por los niños, pero bueno. Ya debe tener usted alguna idea de lo que pienso cuando le acabo de decir esto. ¿Alguien quiere tener una intervención? Bueno, yo le quería hacer una pregunta a la ponente para que diga su opinión sobre una cuestión que plantea la aplicación de las modificaciones jurisprudenciales. Ha dicho la ponente y ha dicho muy bien que los tribunales en la última época pues van introduciendo novedades en materia de derecho de familia, por ejemplo la pensión, que antes no se concebía siempre como permanente, aunque el Código Civil no decía nada, pues se introduce la novedad de que se considera como, o se puede otorgar con carácter temporal, y otras novedades que ha ido exponiendo. Entonces, la pregunta que yo le dirigiría es, ¿cree la ponente que esas modificaciones de criterio pueden justificar alguna revisión de decisiones tomadas con anterioridad? En el caso, por ejemplo, de que no haya habido cambio de circunstancias, ¿provoca esto alguna preocupación por el hecho de que la jurisprudencia pueda, aunque sea indirectamente, aunque ya sabemos que no crea derecho, pero pueda en cierta medida introducir una nueva regulación de la cual se beneficien justiciables, digamos, cuya situación se ha planteado con posterioridad al momento en que se ha fijado esa doctrina y, por el contrario, no afecte a otros que hayan sido objeto de la decisión en un momento en el que la decisión jurisprudencial no se había producido? Sería, por lo tanto, la eterna cuestión relacionada con el cambio de jurisprudencia, pero, en este caso, respecto a una materia tan sensible y tan sujeta a modificaciones en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley como es el derecho de familia en los últimos tiempos. Creo que ha quedado perfectamente claro en la exposición de la ponente esa enorme evolución que se ha producido
en los últimos años en la jurisprudencia. Esta es la cuestión que yo le quería plantear. En definitiva, lo que estás preguntando es si la jurisprudencia tiene efectos retroactivos o no. Yo te diría que por principio de seguridad jurídica no. Es decir, la jurisprudencia no puede tener efectos retroactivos a las situaciones ya consolidadas por una anterior sentencia. O sea que yo creo que si los cónyuges han... Bien, se les ha dicho, usted paga el 80% de la hipoteca y el otro el 20%, bien, uno paga el 80% y el otro el 20%. También es cierto que los procedimientos de derecho de familia también son mucho más ágiles. El propio procedimiento de derecho de familia, porque a través de del cambio de medidas se puede volver a pedir que se reconsidere la situación anterior. Es decir, yo no sería contraria a que dos cónyuges, por las circunstancias que sean, en pensión compensatoria o en pago de la hipoteca, aunque lo del pago de la hipoteca yo tengo más dudas por lo que te diré después, pues no tengo ningún inconveniente en que se vuelva a revisar la situación, mientras que, porque hay circunstancias nuevas y por tanto tiene que haber modificación de medidas, pero circunstancias que les afectan a ellos. A ver, ¿tú aplicarías retroactivamente una ley? Imagínate que haya una ley que mañana el Parlamento se levante y se les vaya a la cabeza y digan, a partir de aquí solo pagarán las hipotecas los hombres casados. Bueno, las mujeres no. ¿Tú crees que tiene que haber efectos retroactivos a lo que ya se ha pagado? Creo que no. A partir de yo aplicaría las mismas reglas, pero que estoy improvisando un poco, Aplicaría las mismas reglas que en materia de legislación. Es decir, no tiene efectos retroactivos y a partir del momento en que se produce la novedad vamos a volver a discutir. Pero eso sí que podría ser. Es decir, se produce la novedad y a lo mejor sí que puedo volver a discutir. Aunque el tema de las hipotecas, yo veo difícil que se pueda, a no ser que lo pacten, yo veo difícil que se puedan revisar, porque hay otro elemento en esta materia y es la liquidación del régimen económico. Es decir, que cuando tú estás pagando el 80 y el 20 y por tanto uno asume más carga financiera que el otro y no has partido el régimen, porque si no todavía ya habrías acabado de pagar la hipoteca porque se le habría hecho cargo a alguno de los dos, pues sí que en liquidación de régimen se podría compensar lo que uno ha pagado de más a través de otros bienes o de atribuirle otro tipo. Es que el tema del derecho de familia es como un puzzle también. Es decir, lo que no puedes solucionar por una vía lo puedes solucionar por otra. Es un puzzle. Y este puzzle hay que saber cuáles son los perfiles de las piezas y qué vas a encajar con qué. Pero yo me negaría a que la jurisprudencia tuviera aplicación retroactiva a los casos ya decididos. Hombre, si te vienen a plantear ahora uno, le dirás cada uno la mitad. Eso sí, a no ser que te hayan pactado otra cosa. Como aquel caso que hemos tenido recientemente de pareja de hecho, no sé si te acuerdas. Es un caso de pareja de hecho que hemos tenido, me parece que en el mes de febrero o así, en que el hombre pagaba de hipoteca más de lo que pagaba la mujer, bastante más. Y entonces el piso estaba, la vivienda era una vivienda grande, estaba inscrita por mitad. Y el marido pedía o bien que alteraran la participación o bien que si esto no era posible le dieran a él económicamente una compensación por lo que había pagado de más, porque ella se había enriquecido a su costa porque obtenía la mitad pagando menos. Bueno, pues eso es lo que hicimos, Bueno, confirmamos la sentencia, me parece que era la Audiencia de Santander, que decía eso. Es que esto es, digamos, pensar con sentido común. Porque ella se enriquecía, no constaba que hubiera habido una donación. Si hubiera constado una donación, tú a callar todo el mundo,
pero no constaba una donación y, por tanto, ella tenía que, tenía que compensar y no era poco, ¿eh? Eran, pues, ¿qué te diré yo? Debían ser casi 200.000 euros, ¿eh? O sea que le hicieron regalo envenenado. Vale. Bueno, no tengo nada más que decir. ¿Alguna pregunta más? Pues yo voy a hacer la tercera y última. Oye, qué malo eres, Román. Vamos a ver. Encarna dictado recientemente una sentencia histórica, una cuestión nueva que ha hecho, pues, con esta sentencia verdadera jurisprudencia. Se refería a un supuesto de régimen de visitas proveniente de la ruptura de una relación de hecho entre personas del mismo sexo, concretamente dos mujeres, una de las cuales había quedado embarazada y tenía una hija, resolviendo que en este caso, vamos a decir, la otra madre pues tenía derecho al régimen de visitas. Es una sentencia bastante reciente, muy importante, y yo le pregunto, en el supuesto de que fueran no dos mujeres sino dos hombres, en una relación de hecho, en el cual uno de ellos pues tuviera un hijo, bien por una madre de alquiler, bien por otro sistema, ¿cabría también el régimen de visitas? Bueno, a ver, es que tú lo has planteado relativamente bien. Perdona, Román. En la sentencia, a quien se le da derecho a visitar es al niño. Sí. Es al niño. Es decir, se dice... Sí. No, y además se dice, esto no es derecho de visitas, es un derecho de relación y tal, para distinguir el derecho de visitas que corresponde a los padres, padre y madre, del derecho de relación con un allegado, un abuelo, un tercero, etcétera, que le corresponde al niño, que es lo que dice el Código Civil, le corresponde al niño. Por tanto, yo creo que si fuera una pareja de hombres sería igual, porque teniendo en cuenta que hay que partir del interés del menor, habría que examinar si este menor está interesado, o sea, le va a favorecer relacionarse con esta otra persona, y si le va a favorecer, sí, y si no le va a favorecer, pues lo siento mucho, pero no. Ese es el planteamiento, creo. Repito por última vez, ¿alguno de los asistentes quiere tener alguna intervención? Aquí la señora. No eres tú. Y tú tampoco, Ignacio. ¿Qué ibas? Mónica, si el problema que hay muchas veces en el pago de la hipoteca al disolver las parejas de 8 o los matrimonios, si no se solucionaría si en el momento de compra-venta del piso o la casa, aunque al registro de la propiedad accediera pues un porcentaje fijo, el 50% o el que sea, en la escritura pública de compra-venta se incluyera una cláusula que en el momento de disolución de la comunidad el porcentaje de propiedad de cada uno de los participantes sería en función de lo que efectivamente hubieran contribuido al pago de la hipoteca. Es que yo creo que este problema no va por ahí. Yo creo que el problema del pago de la hipoteca es un problema de relación acreedor-deudor. Eso al banco le importa un rábano. Sí, sí. Muy bien, pero si yo resulta que con el banco he constituido una hipoteca en el que usted y yo somos deudores por mitad, ¿qué le va a importar al banco que usted y yo después, en nuestras relaciones internas, usted tenga el 80 y yo el 20? Le importa poquísimo, no le importa nada. Porque usted y yo frente al banco, que será quien nos va a ejecutar la hipoteca, nos va a decir, oiga, usted la mitad y la otra... Es que nos hemos... No, a mí esto... Es res inter alios acta.
Bueno, el reparto de la propiedad entre los cónyuges se puede hacer perfectamente, como dice usted, entre ellos, eso es evidente. Pero no es un problema de hipoteca, porque yo le vuelvo a repetir, quien le va a reclamar la hipoteca es el banco, que es lo que se dice en las sentencias de las audiencias catalanas, que al banco no le puedes cambiar el deudor así por... Claro, eso que dice usted, se puede pactar lo que se quiera. Es evidente, se puede pactar lo que se quiera. Y en relaciones internas también se puede pactar lo que se quiera. Es decir, este asunto es un asunto que viene porque no estaban de acuerdo. Pero si ellos están de acuerdo en pagar uno el 80 y el otro el 20, en relaciones internas, ¿qué más da? Pero claro, si yo no estoy de acuerdo en pagar el 20, ni el 80, ni no sé qué, y le digo al juez, oiga, mire, que es ganancial, entonces el juez tiene que decir de acuerdo con el derecho. Si usted me enseña a mí un contrato que dice, mire, yo he acordado con el otro que solamente voy a pagar el 20, pues el juez, ¿qué va a decir? Oiga, usted pague el 20. Si luego el banco le reclama a usted el 50%, usted tiene una acción contra el otro para que le devuelva lo que usted ha pagado de más y el otro no ha hecho ni caso. Pero, y esto repito, en relaciones internas, usted en relaciones internas puede hacer que el sol no brille en los días que no estén nublados. Pero, vuelvo a repetirle que el problema que tiene que resolver el juez, porque por eso le tienen que resolver, porque por eso está ahí, es que no están de acuerdo. Nosotros no entramos si no nos llaman. Claro, si nos llaman, tenemos que ver, primero, ¿hay un pacto? No lo hay. Segundo, ¿cuál es la lógica? Pues el 50%. Si hay un pacto, ¿a mí qué más me da? ¿Ah? Si hay un pacto, me importa un rábano. Pero el pacto no está. Y el juez lo que tiene que hacer es decidir, de acuerdo con los pactos de las partes, que también se pueden incumplir. Si no hay pacto entre las partes, se entiende que el pacto implícito es que cada uno paga la mitad por otra parte. Y sí que es verdad, mire, yo conozco gente que en adquisición de viviendas, y los conozco muy directamente, me han dicho, mira, como ella va a aportar esto, esto y esto, y además se va a hacer cargo de la reconstrucción de este piso, no sé qué, pues en vez de tener 50 y 50 en esta cosa que compramos, yo tengo un 40 y ella tiene un 60. ¿Qué pasa? Nada. Claro. Pero hay un pacto. Repito. Yo si hay un pacto, me parece todo muy bien. Como si el pacto es que le dicen al banco, óigame, señor banco, mire, no somos deudores por mitad. Ante usted seremos deudores así, y el banco también, si le conviene, hace sus cálculos y dice, sí, ¿qué más le da también? O sea que, por eso yo desde que estoy en el Supremo todavía más, soy muy ferviente partidaria de que la gente se entienda entre ella y el derecho quede pues, de una manera residual para proteger aquellos derechos de los que no pueden llegar a un pacto o que si han llegado a un pacto ha sido para que alguien se lo ha impuesto, es decir, que el pacto no existe. Eso, el derecho civil es un derecho de libertad. Por tanto, no es un derecho de imposición. Pero claro, los que nos llegan a nosotros ya no hay libertad porque se han peleado. ¿Qué quiere que le diga? La notaria de Madrid, doña Maripaz Sánchez. Soy María Paz Sánchez. Quería preguntar una cosa. Yo en la sentencia esa última y en general en todas, cuando hay un préstamo hipotecario, eso de que los cónyuges pagan por mitad, eso lo puede decidir una sentencia, pero se está modificando una relación contractual. Porque todos los bancos lo que mejor se saben es la solidaridad de las obligaciones. Y en todos los contratos bancarios, para que tenga lugar un beneficio de división entre fiadores, eso es dificilísimo. Eso en la práctica no se ve nunca. Entonces, esos cónyuges que tienen que pagar la mitad, bueno, es de momento. Si uno incumple, el banco, diga lo que diga la sentencia, se dirigirá contra el otro. Va a proceder, sí. ¿no? Esto es evidente, pero fíjate que todos estos casos, esta última sentencia es la que es,
es de relaciones internas entre cónyuges, pero también partiendo de la base de que el banco tiene 2 deudores. Pero que te digo que es de relaciones internas, porque es un caso de divorcio en el que hay que establecer las consecuencias del divorcio. Y yo tampoco llego a entender, Maripaz, te lo digo de verdad, cómo antes de liquidar el régimen pueden decidir estas cosas. Porque a mí me parece que es una cosa muy como muy poco seria, que el régimen continúa muchas veces, y tú lo sabes tan bien como yo, continúa porque se ha disuelto pero no han liquidado, y claro, y esas cosas son cosas de régimen más que nada. Por tanto, si tú te quedas el piso, asumes la hipoteca en la totalidad y tiras y andas, porque si no, entonces le estás haciendo decir al juez una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Y es cierto lo de la solidaridad. El banco dirá, oh, a mí ustedes por mitad, bueno, pues si usted no le hace provisión de fondos al otro, a mí qué más me da, si son solidarios. Claro, y además al banco le interesa la solidaridad. Eso es así, claro. Eso es auténtico, pero claro, ahora y evidentemente el ejecutado no le puede decir al banco, es que mi cónyuge no me ha dado la mitad que le corresponde. Eso es evidente, ¿no? Pero claro, estas son cosas que pasan en las sentencias de divorcio porque se pretende liquidar todas esas cosas. Liquiden ustedes el régimen. Liquiden el régimen ya. Y a partir de ahí, pues ya las cosas quedan más claras. Sí, pero también hay un problema, que en muchos casos hay una sola vivienda con un préstamo grandísimo. Y cuando, pues hombre, lo que decía la ley del impuesto sobre la renta anterior, hay una economía de escala que nace de la vida en común. Después de la vida en común, esa economía de escala no existe y a lo mejor la gente no puede afrontar la hipoteca. Y el banco, por otra parte, si tenía la garantía de 2 personas, no va a perder garantías, no va a renunciar a un derecho. De hecho, cuando se extingue una comunidad, el banco no comparece. Evidente. Porque no quiere liberar a un deudor. Claro, eso es evidente. Es que no es lo mismo tener uno que tener 2. Tienes unas garantías que de otra manera no las tienes. Pero yo creo que, te lo vuelvo a decir, Maripaz, a mí me parece una frivolidad no liquidar el régimen. Porque te ahorrarías a lo mejor pensión compensatoria. Te ahorrarías todos estos líos. Intereses de demora. Intereses de demora, que es lo peor. Que liquide usted, si no se va a casar más con aquella persona, liquide lo que tiene y váyase a su casa, ¿no? Ya está. ¿Que no lo puede hacer? Pues mire, no sé, péguese un tiro tú acuérdate. Sí, hombre, acabe como la guerra de los Rose, ¿no? Pues no se divorcie, ¿no? Claro. En la guerra de los Rose acaban muertos, ¿no? Los dos, pues... Ya ves lo que trae el divorcio. Ay. Bueno. Una pregunta más. Silencio, por favor. ¿Alguna pregunta más? Ya sé que los del Foro Jurídico Sarriano están deseando hacer alguna pregunta, pero vamos a dejarlo para la tarde. El acto ha terminado.